días a todos. Bienvenidos de nueva cuenta a un evento del Foro de Especialistas Tributarios. El día de hoy el tema es la impartición de justicia en tiempos del COVID-19 y nos honra con su presencia el licenciado Juan Carlos Roa Jacobo, quien ya está aquí con nosotros. Me voy a permitir leer una síntesis curricular de Juan Carlos. Él es candidato a doctor en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca y la Universidad Panamericana. Es abogado egresado del ITAM. Fue acreedor al mérito a la excelencia académica Miguel Palacios Macedo. Cuenta con especialidad en impuestos internacionales por el ITAM y el Instituto para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. En su carrera como servidor público, tuvo el cargo de secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la ponencia del actual ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se desempeñó como subprocurador de análisis sistémico y estudios normativos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Posteriormente, fue socio en el área de litigio fiscal en Deloitte, México. Desde enero del 2016, Juan Carlos se desempeña como magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, habiendo presidido la sala especializada en materia del juicio de resolución exclusiva de fondo. Actualmente se encuentra adscrito a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal, que es el órgano que define todas las políticas relacionadas con el retorno a la nueva normalidad en tiempos de esta pandemia. Ha impartido diversas cátedras en el ITAM. Actualmente es profesor titular de las materias Derecho Fiscal 1 y 2 de la licenciatura en Derecho. Asimismo, es miembro de la International Fiscal Association. Ha publicado diversos ensayos en materia tributaria constitucional. Recientemente culminó la coordinación del libro Régimen General del Impuesto sobre la Renta, Personas Morales, publicado por Bosch México, el cual es un libro muy recomendable. Y ya solamente mencionar que Juan Carlos esta es una primicia. Juan Carlos no ha impartido este tema, no ha platicado públicamente de este tema en ningún otro foro. Entonces tenemos el honor en el FET de escuchar de viva voz de una persona que está sumamente involucrada con todo este tema de cómo el tribunal se va a organizar para enfrentar la nueva normalidad. Pues qué mejor que escucharlo de Juan Carlos, quien por cierto también preside el comité interno del tribunal para atender todas las cuestiones que puedan surgir con motivo de esta situación en el futuro. Entonces, sin mayor preámbulo, Juan Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y es todo tuyo el foro. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de platicar con ustedes. En realidad, pues digo, efectivamente, siendo un tema que no había tenido oportunidad de comentar, pues creo que mi intención es sí comentar un poquito lo que hemos venido haciendo, cómo vemos las cosas para adelante, pero eso no creo que me tome mucho tiempo. Más bien quisiera estar disponible para las preguntas que ustedes tuvieran, para los comentarios, para hacer esto un intercambio más interesante. Y también, de alguna forma, si bien digo, estoy en la Junta de Gobierno y podemos comentar algunos aspectos, sí decir que desde luego estoy hablando en muchos aspectos a título personal, desde luego no estoy hablando con la representación del tribunal, ¿no? Pues como ustedes saben, digo, el problema con esta pandemia es que es algo inédito, pues digo, por ahí, no sé si es viejito, viejita, por ahí una que tiene 115 años y que por ahí anda, pues a lo mejor nos platicará de qué pasó con la gripe española. Pero pues esto es inédito para todos. Esto es una circunstancia que ningún plan de contingencia lo tenía, nos hubiera podido preparar para esto. Era algo insospechado. Y es algo que nos ha cambiado, o sea, que las circunstancias han venido cambiando todo el tiempo, ¿no?
cuando el tribunal originalmente determinó la suspensión, pues estábamos hablando, fue una suspensión que la original fue del 18 de marzo al 19 de abril, y como que todo el mundo decía, bueno, un mes va a ser más que suficiente para que esto se atienda, ¿no? Y pues no, hemos tenido que ir cambiando los escenarios cada vez, de ir repensando cuando surgió el término de la nueva normalidad y ver cómo iba a funcionar esto. Entonces, por lo mismo también, como que el cierre original, el tribunal lo pensó como, bueno, nos guardamos un tiempo, todo mundo se va a guardar, y ya luego vemos cómo podemos retomar todos estos temas, pero pues vimos que eso, que iba a ser un fenómeno de mayor duración, y entonces, bueno, pues por eso también temprano en este procedimiento, en este tiempo, pues empezamos con las guardias, estamos en la 6ª guardia ahorita, con la idea de que en todo el país hubiera disponibilidad para atender casos urgentes, con una definición de urgente que a lo mejor para mucha gente es insatisfactoria, pero pues digamos, la definición de urgente de los casos que estamos viendo en el tribunal tiene que ver con medidas cautelares o con suspensiones. Mucha gente podría estar pensando, oye, para mí también es urgente el cumplimiento de mi sentencia, y podríamos pensar en casos, claro, para cada uno de nosotros, y pues también ahí, en lo que acaba de comentar Carlos, pues también tuve mi experiencia como litigante. Claro que todos nuestros asuntos son urgentes, pero digamos, creo que por ahí podríamos pintar una raya y pensar, por ejemplo, en casos de pensiones civiles. La ejecución de asuntos que tenían que ver con pensiones del ISSSTE, y más en esta época, pues eso sí, digamos, es uno de esos casos que podríamos pensar que a lo mejor podría meritar un tratamiento diferente, pues, pero bueno, por lo pronto la definición que se atendió para esto de las guardias fue esa. Después también vimos que a lo mejor estábamos desaprovechando un poco algunas herramientas y algunos temas, y también empezamos el trabajo a distancia, que al día de hoy continúa. Pero digamos, sí, no es un programa obligatorio el de trabajo a distancia. Son circunstancias muy diferentes en muchos lugares del país. Desde luego sí tiene ciertas métricas, pues esto para tratar de evaluar el trabajo que se está haciendo. Recientemente ya incluimos que el trabajo a distancia, teníamos el tema de cómo lidiar con que pues, son días inhábiles, y mientras cómo ir dictando sentencias, ¿no? Ese es otro tema como para no estar emitiendo resoluciones que quedaran de alguna forma vulnerables. Pero bueno, pues ahí el Código Federal de Procedimientos Civiles y algunas otras fórmulas pues nos han permitido ir avanzando en el trabajo, pues. Entonces también esa parte del trabajo cotidiano, que les decía, tampoco puede ser obligatorio. Por ejemplo, lo estamos contemplando para que quienes puedan entrar al programa de trabajo voluntario, pues que fueran magistrados, secretarios y oficiales, entre otros, y desde luego habilitándolo para que puedan hacer otras funciones. No es que se sienten los secretarios y digan, no tengo archivista, entonces no puedo trabajar, ¿no? Hasta que no me pasen las promociones. No, pues habilitados todos para que puedan trabajar. También entendiendo, voy a hablar específicamente, a lo mejor en ciertas zonas de la República no es un problema tan grave, las distancias o las condiciones diferentes, pero digamos un tema que pues nos tiene que ocupar es el transporte público hoy en día, ¿no? Y por lo menos aquí en la región metropolitana, en la Ciudad de México, pues la mayor parte de los funcionarios, archivistas, auxiliares, los que llamamos secretarios de secretario, pues no llegan en automóvil propio, ¿no? Y entonces, pues es exponerlos a un riesgo que a su vez es un riesgo para nosotros también, ¿no? Digo, vamos, este tema de cuídate tú, nos cuidamos todos, pues ahí es más que evidente, ¿no? Si la persona viene en transporte público, lo estamos exponiendo y va a llegar al tribunal a estas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, tratar de cuidar eso, no hacerlo obligatorio para ese caso. Y honestamente también pensarlo, yo lo veo así, como magistrado de Junta de Gobierno, veo muy preocupados a muchos magistrados por el tema de sus números y cómo voy a sacar mis números. Y es muy importante, y qué bueno que tengan la camiseta tan puesta para la productividad, pero me parece a mí, lo digo para los magistrados ahorita, pero también lo voy a decir porque luego leo tweets o leo comentarios de, es que no están viendo ustedes el problema que están provocando, no el tribunal en particular, sino en general juzgados, ya abran, necesitamos ya que ya les acumulamos aquí quién sabe cuánto de trabajo, es importantísimo.
Entiendo de dónde puede venir el reclamo, de dónde puede venir la inquietud de mis compañeros magistrados para la productividad, pero me parece que el día de hoy lo más importante, y digo, ahorita platicamos hacia adelante, pero hasta donde hemos estado, pues lo más importante para mí es el tema de la salud. Lo más importante es cuidar a los funcionarios, pues, de alguna forma, que de nuevo no es por un tema nada más de cuidar a nosotros, creo que también implica por los usuarios de los servicios que vayan y se puedan exponer o que lleguen y nos puedan exponer, controlar un poco eso de momento. Entonces les decía yo, es inédito esto como para, es muy importante sí que ya vayamos retomando de alguna forma y entiendo de dónde puede venir el reclamo, pero me parecía que no es tan, o sea, no es un descanso el que nos estamos tomando, no es como para que se pensara pues en algún nivel digamos que, insisto, creo que la responsabilidad más alta tiene que ser con el tema de la salud en este momento. Y les decía, en el caso de mis compañeros magistrados, yo veo esta preocupación por sus números y cuando el programa pues, nos tienen que pedir para el acceso al tribunal, los visitadores tenemos que autorizar el acceso de los funcionarios. Y de repente me llegaban solicitudes para que entrara toda la ponencia. No, espérame, no se puede, pero es que es muy importante que vaya. Ahorita el tema no son tus números. Y creo que ese es el chip que de alguna forma tenemos que tener presente. Es muy importante sí sacar los números y sí seguir trabajando en la medida que podamos. Digo, esto fue, digamos, y sobre todo en los tiempos en los que, pues, ya saben, ¿no? Que nos echamos un shot cada vez que nos digan que estamos en el pico de la pandemia, pues ya traeríamos una fiesta muy padre, ¿no? Pero seguimos en el pico de la pandemia y no baja, ¿no? Entonces, bueno, eventualmente, pues creo que ahora para adelante tenemos que pensar, o así lo veo yo, en riesgos razonables, porque no podemos seguir así, no podemos seguir, digo, si quisiéramos continuar hasta el punto en el que ya no haya ningún riesgo para nadie, pues vamos a estar cerrados durante mucho tiempo y eso tampoco es sostenible, ¿no? Entonces, si no sucede otra cosa, si no hay una determinación diferente, el tribunal va a regresar el jueves. Este es el plan hoy y no tenemos hasta ahorita. Digo, desde luego, en mucho depende, en parte es coordinación con el Poder Judicial de la Federación para que los términos no estén desfasados, pero en parte también es, digamos, pues continuar con este cuidado pues frente a las personas. Pero entonces, salvo que hubiera en algún momento igual, y si el Poder Judicial decide continuar con la suspensión después del 16, en algún momento ya va a haber un divorcio, en algún momento el tribunal, si ellos continuaran, me parece que el tribunal a lo mejor ya podría estar en condiciones. También ya veo ahorita que ya a lo mejor no está dado en términos hablando de semáforos, no es que ya estemos en el verde, y creo que el verde no significa ausencia de riesgos, sino eventualmente sí, pues creo que por lo que he visto de las autoridades, sin ser autoridad sanitaria, muchas veces tiene que ver con capacidad hospitalaria, de nuevo, en qué medida ya la gente se podría exponer más, o en qué medida hay más capacidad en los hospitales, pero en fin, por el parámetro que sea, ya sí veo una tendencia a ir abriendo, a ir regresando, aunque el virus ahí sigue, aunque el riesgo ahí sigue, insisto, creo que para adelante tenemos que hablar de riesgos razonables. Entonces les decía, el jueves el tribunal estaría regresando, salvo que haya alguna determinación nueva, que seguramente sería, esta determinación se tendría que tomar el lunes, martes, y dependería en estricto sentido de lo que digan el Consejo y la Corte, pero pues bueno, ellos también ya de alguna forma van recuperándose. Y les decía yo, regresaríamos el programa como está, digamos, descontando al personal que estuviera en situación de riesgo, diabéticos, hipertensos, mayores de edad, desde luego enfermos de COVID, y también personas que tuvieran hijos menores o algún pariente enfermo que tuvieran que atender, descontando a toda esa población, trabajaríamos el 50% del personal cada día en horarios escalonados. Y bueno, y desde luego pues ya tendríamos que implementar de alguna forma protocolos de, igual, en los temas de sana distancia, los temas de cubrebocas, etcétera, dar toda esa implementación, todas esas herramientas pues a los trabajadores del tribunal. De momento va a estar algo restringido el acceso al tribunal, lo digo por los litigantes, como todos ustedes.
van a poderse sacar citas y va a poderse dar atención telefónica o por correo. Estos mecanismos los vamos a implementar. Y hay un área importante del tribunal que pues la verdad es que la pandemia nos agarró un poco con los dedos en la puerta, que es el juicio en línea. El juicio en línea, pues bueno, ya está trabajando la sala desde el 1 de junio y lo mismo propiedad intelectual en los asuntos que se lleven en línea ya está trabajando. Ya teníamos prácticamente listo el juicio en línea 2.0. Nos faltaba la capacitación y y afinar algunos detalles y nos agarró la pandemia. Entonces sí estamos en condiciones pues de dar para adelante seguramente. Por cierto, esta semana se aprobó el reglamento interior del tribunal, se va a publicar la semana que viene en el Diario Oficial y ya vienen contemplados algunos mecanismos electrónicos para el juicio tradicional, no solo para el juicio en línea, para en casos de emergencia tener algunos mecanismos para ir trabajando. Y el juicio en línea eventualmente, que podría llegar a estar disponible, vamos a tener que ir capacitando salas y se va a ir implementando por X número de salas para fin de año, de tal manera que para finales del año que viene ya todas las salas ya estén capacitadas y ya estén listas, porque la capacitación no es solamente para las salas, también es para ustedes, para que usen el nuevo sistema. El nuevo sistema que puede incluir hasta una app, por lo que entiendo, a mí la presentación me la van a hacer la semana que viene. Pero ya para que el juicio en línea se pueda tramitar en cualquier sala del país. También todavía no tiene lineamientos propiamente, pero ya también estamos trabajando en un programa para una oficialidad de partes virtual, porque ese es el tema para adelante. A mí lo que más me preocupa no es el mecanismo que va a implementar el tribunal, pero a mí me parecía que podíamos tal vez regresar a trabajar y todavía, esto no, insisto, no es que vaya a ser así. Si regresamos a trabajar, regresaríamos de nuevo, salvo una determinación diferente que se tomara la semana que viene, regresaríamos presencial y ya corriendo plazos. O sea, el día que regrese el tribunal, ese día se levanta la suspensión de plazos, como están las cosas hoy, salvo que hay otra no. A mí me parece, es mi opinión personal, que pudimos haber aguantado eso, que pudimos haber regresado presencial y todavía no levantar la suspensión de plazos. Sí abrir ya la oficialía, pero si no están corriendo plazos, pues no corretear a la gente para que ya tenga que presentar. Si se levanta la suspensión de plazos, ese va a ser el primer tumulto, la oficialidad de partes. Y por más que ponga sana distancia, y el acuerdo, si ya lo pudieron ver, el acuerdo para el regreso contempla un mecanismo de tickets. Como pasó en el temblor aquí, sobre todo en 2017, igual, cerramos varios días, y para el regreso, pues desde luego que sí, era una población importante de gente en oficialía y se les daban tickets para que pudieran presentar o para que hubiera alguna constancia de que sí quisieron presentar ese día y no pudieron. Pero ese día, pues imagínense el tumulto que va a ser la oficialidad de partes en el tribunal. Ese es el punto que más me preocupa. Por eso yo me hubiera inclinado por la idea de no levantar, de levantar, digamos, hacer laborables los días. Yo sé que lo que estoy diciendo es una aberración jurídica, que fuera laborable, pero que no corrieran plazos, como para no meterle presión a la oficialía, que es donde va a haber muchísima gente. Pero bueno, por lo pronto el mecanismo que hay es que sí regresaríamos al mismo tiempo que se levanta la suspensión de plazos y lo que habría para atender ese tumulto que va a haber con sana distancia y lo que sea, pero digo, ¿qué tan grande puede ser la zona de espera de una oficialidad de partes para la población que va a llegar a presentar en ese momento? La solución que tenemos es dar estos tickets. Pero estos tickets, de todas formas, digo, por mucho tiempo que les demos, va a significar la posibilidad digamos, si te doy un ticket que tienes 5 días para presentar, pues de todas maneras, ¿a poco dentro de 5 días no va a estar el mismo tumulto en la oficialidad de partes, ¿no? El cúmulo de asuntos que se van a presentar, pues va a ser muy abundante durante mucho tiempo. Entonces, el otro mecanismo que se está previendo, pero se está implementando, es la oficialidad de partes virtual, para que todo se pueda presentar por correo con documentos en PDF, que ya no va a ser necesario, la que no necesitas para acceder a este sistema. Ese es el tema, para acudir al sistema de justicia en línea como está hoy, tienes que hacer un trámite presencial. Y lo que se está pensando es que, digamos, para acceder a la oficialidad de partes virtual, se puede hacer con la firma electrónica del SAT.
y que esos mismos registros puedan servir para presentar. Tenemos todo un tema ahí, ¿no? Digamos, puede funcionar de otra manera como funciona con el juicio en línea, pero digamos, pues tienes el otro tema de qué validez o de cómo podrías tú tomar en cuenta documentos que te están presentando en PDF, ¿no? Si van a ser, qué valor tienen, si son simples, si es valor indiciario, cómo tomar en cuenta eso, o si de todas maneras vas a tener que presentar el original y después esas reglas de operación nos tenemos que hacer cargo de ellas también. Pero bueno, para adelante, pues así está el tema. El comité que mencionaba Carlos, que va a presidir, es más bien como para el seguimiento del protocolo. Ya tenemos pues protocolos de regreso, pero para los casos no previstos, de alguna forma estamos ahí, digamos, un comité que está integrado por el secretario operativo de Administración, el secretario operativo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el servicio médico del tribunal y las delegaciones administrativas. Bueno, y un magistrado de junta, que en este caso me tocó a mí, pues, para presidir ese comité, y de alguna forma, pues, para ver los casos que van a pasar, qué tipo de protocolos vamos a establecer. Supongo que son los riesgos, insisto, vamos a tener que empezar a pensar todos en términos de riesgos razonables, que sí, porque digamos, pues está terrible, experiencias diferentes a lo mejor pueden tener en Monterrey, pero digamos, todo el mundo se va acercando, ¿no? El que tienes antes era el primo de un amigo, pero eventualmente se va acercando y de repente no, pues es mi tío, fue mi papá, o quien sea que se va enfermando, pero no podemos pensar en que necesariamente el contacto con alguien enfermo vaya a implicar volvernos a guardar todos, ¿no? Insisto, si pensamos, desde luego, si un funcionario del tribunal estuvo enfermo, pues habrá que aplicar cierto protocolo en ese caso. Pero si resulta que es que el sábado vi a mi tío y me avisó ayer que dio positivo de COVID, pues también ya vamos a tener que ver cómo vamos a manejar ese tipo de cuestiones, ¿no? Eso no podría esa circunstancia en automático implicar, bueno, listo, entonces vamos a cerrar todos, porque entonces vamos a vivir cerrados. Entonces, creo que ahí va a ser importante, entonces, por ejemplo, si esta persona que el domingo vio a su tío y que salió que estaba enfermo, estuvo yendo a trabajar, pero todo el tiempo tenía cubrebocas, todo el tiempo estuvo usando los instrumentos X, no tuvo esta cercanía con nadie más, pues entonces sí podemos pensar en que no hay tanto riesgo en ese caso. Y que podríamos pensar en que no es necesario, sí, desde luego hay que sanitizar, aunque dicen que está mal dicho sanitizar, que no es parte del castellano, pero bueno, pues es el término que hemos estado usando. Sí será necesario sanitizar, pero tal vez no cerrar. En fin, estoy de nuevo pensando en los protocolos que vamos a tener que ir pensando hacia adelante, ver en qué medida hay cierto riesgo y si este riesgo, teniendo como prioridad la salud de los funcionarios, y que, insisto, no es nada más un tema no sé, de alguna manera un poco egoísta, nada más cuidarnos a nosotros. Insisto, creo que cuidándonos a nosotros también cuidamos a los usuarios. De la misma forma que los usuarios de los servicios del tribunal, cuidándose ellos, nos cuidan a nosotros, ¿no? Entonces, dándole prioridad a ese tema, pues sí, vamos a tener que empezar a lidiar con escenarios donde, pues, a ver de qué manera no exponemos a la gente, siempre sabiendo que pues todos podemos estar expuestos, ¿no? Alguien me explicó, y creo que tiene toda la razón en este tema del COVID, que es como, es una lotería que no te quieres ganar, pero es como la lotería, ¿no? Cada vez que sales, estás comprando un boleto. A lo mejor no te la ganas, pero cada vez que sales compras un boleto, ¿no? Entonces, pues es lo mismo. Ahora ya no es un tema de si eres irresponsable y si fuiste a una fiesta COVID. No, es que ahora pues vamos a empezar a regresar, vamos a empezar a salir todos y todos en cada salida vamos a comprar un boleto. Entonces, ¿de qué manera podemos minimizar los riesgos dentro de la nueva normalidad, ¿no? Creo que ese es el tema para adelante. En fin, es lineamiento. Yo no quise entrar mucho en los detalles de los acuerdos porque pues los conocen ustedes, son públicos, pero sí un poquito cómo veo yo las cosas para adelante
pues estoy a sus órdenes para los temas que quieran, como quieran que platiquemos esto, los intercambios que les gusta, escuchar sus inquietudes, creo que eso también es muy valioso para llevármelo de regreso y para poder tener esta retroalimentación también con mis compañeros de la Junta, ¿no? Carlos, muchísimas gracias. Muy interesantes todos los comentarios. Yo quisiera hacerte una pregunta. Dentro de todos los lineamientos, creo que algo que es muy notorio es como este cambio en las reglas del juego, que de cierta manera pues está motivado por el tema del riesgo que genera este virus. En cuanto a ese trato personal que típicamente tienen o tenemos los despachos y los abogados con los funcionarios del tribunal. Desde el pasante que acude al tribunal a preguntar cómo va el asunto y que va mesa tras mesa con su lista, en el mejor de los casos, apuntando ahí qué le dice el funcionario, hasta los abogados que tenemos un poquito más de experiencia y que vamos a platicar con magistrados o secretarios, ya sea de forma o de manera informal, o inclusive en el juicio de resolución exclusiva de fondo, pues hay una audiencia determinada para eso, ¿no? En donde las partes están presentes y exponen sus puntos de vista. El acuerdo señala que se va a flexibilizar lo que típicamente había venido siendo muy rígido. Por ejemplo, para los pasantes, pues antes hablar por teléfono para preguntar por un asunto era seguro que te iban a colgar o que te iban a regañar. Y ahora ya está contemplado en el acuerdo 13 que eso va a ser posible, aunque se deben de cumplir con ciertos protocolos que generen indicios de que la persona que está hablando sí está autorizada. Mi pregunta en esa parte, porque son dos, pero la primera sería, más o menos, ¿qué idea tienen para poder generar esos indicios? O si es algo que todavía se está, digamos que, evaluando para el tema de los pasantes. Y mi segunda pregunta tiene que ver con lo que hacemos de ir a platicar los asuntos con los magistrados o los secretarios. Sí, ahora sé que para poder ir va a tener que ser por un asunto urgente. Yo no sé si dentro de los asuntos urgentes es ir a platicar el asunto que están por resolver, o tal vez eso también vaya a tener que ser vía telefónica o vía videoconferencia. ¿Qué me podrías platicar o nos podrías platicar de estas dos preguntas? Vamos a hacer una base de datos del color favorito de los litigantes para preguntarles. No, la verdad es que cada sala va a tener que ver qué indicios. Mira, yo honestamente me inclinaba más por el correo electrónico, porque de alguna forma ya tienes autorizado un correo desde la demanda, que ya te dijeron que para recibir notificaciones puede ser por correo. Entiendo que informes por correo puede ocupar mucho tiempo de los funcionarios. También entiendo que mal manejado, o sea, este tema es, si el riesgo es pensar, es que si doy informes que no debiera dar, ya dejé una evidencia escrita. Pero ese no es el tema, ¿no? El tema debería ser, no doy informes que no debiera dar, por escrito o por teléfono. Entonces, me parece a mí que hubiera sido mejor hacerlo por correo, tomando en cuenta el costo del tiempo, porque ahí sí tienes una evidencia que le estás dando informes a quien te los pide, porque te viene de la dirección de correo que está autorizada. Entonces, pero bueno, eso no prosperó. Supongo que cada sala, pues de alguna forma sí, no sé qué clase digo, tendrás de alguna forma tal vez que pedir por correo que te manden una copia de la identificación y pedir algún dato, alguna cosa así. Podría ser, digo, se me ocurre a mí, pero pues cada sala va a tener que ver qué mecanismos puede implementar. Por un lado, y en general, digamos, sí va a estar restringido el acceso, aún para alegatos de oídos, ¿no? Entonces, yo creo que la inclinación primera sí va a ser que los informes y las pláticas con los magistrados fueran por teléfono. Creo que es una buena oportunidad, no está expresamente contemplado, pero me parece que las videoconferencias pueden ser útiles en estos casos para los intercambios que hubiera con los magistrados, que pues ya pudiéramos tener, usualmente cuando tienes estos intercambios los tienes con un magistrado, uno por uno, a lo mejor aprovechar las videoconferencias
para hacer con los 3 de una vez, pero todavía esto lo tenemos avanzado. Sí les diría, el tribunal, para el sistema de justicia en línea 2, y para toda lo que estamos implementando, el tribunal se subió a la nube de Google. Entonces, tenemos ahorita ya nosotros correos de Google, Edu, pues, y digamos las plataformas que estamos usando para capacitación, para compartir documentos, para trabajo en línea, todo es con las herramientas de Google. Entonces, estamos usando Google Drive, estamos usando Google Classrooms, y les decía, todos tenemos un correo, no de Gmail, pues, pero un correo de Google. Entonces, eso, si les sirve el dato, eventualmente, si llegáramos a utilizar videoconferencias, seguramente va a ser a través de Google Meet. Entonces, pues vayan abriendo, si no tienen correo de Google, creo que puede ser útil para tener estas videoconferencias eventualmente. Creo que esa va a ser, creo que es el mejor indicio, pues, para ir hacia adelante. Inclusive en el tema hasta de seguridad, o sea, para tener un intercambio, pues puedes mostrar al inicio de, si llegaran a pedir informes, no digo que en el caso de los pasantes, pero como en el tema de ver si voy a tener una conferencia con un litigante autorizado, pues igual en la videoconferencia que me muestre su identificación y ya lo checo yo, ¿no? En fin, creo que eso podría ser una vía, no para usarlo en todos los casos, decían, no para los pasantes. Ahí imagínate que cada caso que vaya un pasante a pedir informe lo hiciéramos por videoconferencia, pues sí vamos a tener que tener una persona dedicada a eso todos los días, ¿no? Pero bueno, pues por ahí creo que va. Para el caso de diligencias como tales, si es para periciales o en el caso de las audiencias del juicio de fondo, ahí sí está contemplado, pueden acceder, digamos, cuando es el tribunal quien requiere la presencia de las partes. Ahí no hay ningún problema, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bien, no sé si alguien más tenga alguna pregunta que quiera ir formulando, aprovechando la presencia de Juan Carlos, que nos acompaña el día de hoy. De los abogados litigantes. Yo sí tengo una pregunta, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. La presentación de el juicio de resolución exclusiva de fondos ¿se contempla en algún momento que también se pueda hacer en línea? Sí, digamos, o sea, eventualmente todas las salas, no es algo que no te puedo decir que esto que ya va a estar para fin de año. Tenemos el programa de capacitación, inclusive, pues está el tema, digo, yo supongo que es algo que pasó, que una realidad con la que se enfrentó la SEP ahorita cuando quiso dar clase en línea. También para nosotros tuvimos que hacer un censo para ver qué capacidades había en los hogares para poder impartir ciertas capacitaciones, ¿no? Y no todo mundo tiene acceso a una computadora, no todo mundo tiene acceso pues, a Internet, supongo que con mayor o menor capacidad, pues, pero de alguna forma sí. Pero seguramente dirían del otro lado de la frontera que estoy hablando desde mi white privilege. Pero entonces sí, eventualmente todas las salas van a estar capacitadas para el sistema de justicia en línea. También para el juicio de resolución exclusiva de fondo. Hay un tema más del mediano plazo, largo plazo, que tiene que ver con la intención de llevar el juicio de fondo a todas las salas. Yo no estoy tan a favor de eso, pero eso inclusive necesitaría probablemente una reforma legal. Pero sí, está esa idea adicional de llevar el juicio de fondo a todas las salas. Pero por lo pronto, sí se podría presentar el juicio de fondo en línea. En algún momento del año que viene ya podríamos estar hablando, no sé en qué orden está en el calendario de capacitaciones y demás, el juicio de fondo, pero sí, en cualquier sala se va a poder presentar juicio en línea. Porque ahorita tal vez se vaya a necesitar también la reforma legal, porque la misma ley señala que no se puede llevar en línea el juicio de fondo, entonces no sé si se puede atorar esto por la reforma que se tenga que hacer. Lo que pasa es que, digamos, para cómo se va a implementar el juicio, digo, sí entiendo el punto y sí, efectivamente, sí es una circunstancia que hay que atender, pero digamos, el juicio en línea, como se va a ver, ya no va a ser un tema de una sala especializada. Entonces, eso eventualmente, sí, digamos, ahorita es una
vertiente en particular, pero digamos, estarías llevando juicio en línea en la sala especializada. Ojalá que encontremos una manera de hacerlo compatible, pues, o de atenderlo, pero digamos, la diferencia entre justicia en línea 1 y justicia en línea 2 es la que se trata de un asunto que está tramitado en una sala especializada. Y aquí la sala especializada va a tener acceso al sistema de justicia en línea. Entonces, pero sí está contemplada la sala de fondo en capacitación y sí, digamos, es una vertiente, o digamos, desde luego esa disposición está pensada en el sistema de justicia en línea 1, cuando tenías que hacerlo a través de los mecanismos que establece digamos, cuando tienes al juicio en línea como una modalidad en específico en la ley, ¿no? Aquí está hablado para todos los casos. Pero bueno, sí, ojalá que encontremos una forma de hacerlo compatible sin necesidad de acudir a una fórmula. Muchas gracias. Carlos, aprovechando esto que pregunta Luis, actualmente entiendo que el juicio en línea se puede practicar en dos salas, ¿verdad? En la especializada y en la de propiedad intelectual. ¿Es así? Así es, así es. ¿Y cuál ha sido la experiencia en general del tribunal? O sea, ¿han encontrado, digamos, amigable esta forma de tramitar los juicios o han tenido sus problemas? En términos generales, ¿cómo lo definirías o qué cambios crees que habría con el sistema en línea 2.0? Pues digo, creo que la experiencia que usted, o sea, creo que de alguna forma no es tanto cómo lo ve el tribunal, sino que creo que ha habido cierta renuencia, pues, a acudir al juicio en línea por distintos factores. Primero, pues la verdad es que no todo el mundo tiene las habilidades informáticas, o no las tenemos al parejo todos, independientemente de un tema generacional de, no, a ver, yo prefiero atender mi asunto y yo presentar mi demanda y esta máquina me da desconfianza y yo no quiero saber nada, ¿no? Eso puede ser un tema generacional. También está el tema de que cuando es en línea, pues desde luego estás escogiendo de alguna forma la sala, ¿no? Entonces, eso pues puede ser bueno en algunos casos, gente que siente que en su sala, que le correspondería la competencia por el domicilio y demás, está enfrentándose a un criterio que no le parece bien o está viendo los criterios que está emitiendo la sala de juicio en línea, pues puede escoger su jurisdicción de esa forma, nomás que luego te quedas acá para todo lo posterior. Entonces, creo que esos han sido, puede jugar a favor o en contra este tema de escoger la competencia de tu sala, ¿no? Pero más que desde el tribunal, pues desde luego es una sala que de alguna forma el tema de haberlo limitado exclusivamente a una sala especializada, desde luego limitó el alcance y digamos para lo que estamos viviendo hoy, pues sí, o sea, hubiera sido ideal tener esto en todas las salas. El propio Poder Judicial que dice que ahora todo está en línea, un segundito, lo que dice es que tienen un año para acabar de escanear todo y que tienen un año para estar ya tramitando todo en línea. No es que ya de repente ya todo esté funcionando así. Para nosotros, de alguna forma, pues sí, si hubiéramos tenido la posibilidad de que el juicio en línea hubiera estado accesible para todas las salas del país, pues la pandemia no nos hubiera afectado tanto. Creo que ya para como viene el juicio en línea 2.0, creo que ya va, o sea, Dios no quiera que nos vamos a enfrentar a una cosa como esta, pero ya vamos a estar en posibilidades de atenderlo de mejor manera. Creo que esa era un área de oportunidad importante del juicio en línea que estuviera limitada a una sola sala, esa opción. Creo que eso es lo que más encontraría yo desde adentro del tribunal, lo que podría ver que donde teníamos margen pues para trabajar diferente. Desde afuera, pues ustedes tienen una mejor opinión que yo sobre lo útil o lo benéfico que podía ser ir al juicio en línea. Desde luego tiene su parte práctica, interesante, pero también tenía su oportunidad pues de acudir a una sala en particular, de escoger a qué sala ibas, ¿no? Correcto. Una pregunta. Otra pregunta, perdón. Entiendo que en buena medida el juicio en línea en el tribunal no pegó como se esperaba por el uso de la FIEL.
¿Se contempla algún otro medio distinto, así como el Poder Judicial está la FIREL, acá en el tribunal para firmar aparte de la FIEL, o se va a mantener la FIEL como único medio para firmar promociones? Pues hasta ahorita sí estamos pensando en trabajar con la FIEL. Creo que el problema del juicio en línea es que, digamos, para poder acceder aparte tenías que hacer un trámite para poderte dar de alta para el sistema de justicia en línea. Entonces, ese era el tema, no solamente el uso de la FIEL, digo, la FIEL pues puede ser un mecanismo útil, válido, pues, para acceder. El problema es que adicionalmente tenías que hacer un trámite. Ahora, pues, esto creo que va a quedar obviado y podríamos trabajarlo directamente con la FIEL, independientemente no tenemos contemplado, pues, de momento, utilizar una firma diferente para las promociones ante el tribunal. Suárez. Oye, Juan Carlos, una duda operativa. Es decir, ahorita, suponiendo que el juicio en línea 2.0, como lo tienen contemplado, ya estuviera operando todos los ámbitos, suponiendo, ¿qué tanto les permite a ustedes llevar a cabo su actividad jurisdiccional desde sus casas? Sí, porque una cosa es que, bueno, que los trámites los presente digamos, los ciudadanos desde cualquier medio, pero ustedes desde adentro, ¿qué tan habilitado está el sistema para que ustedes trabajen desde casa? Y me refiero a cuestiones de seguridad, de accesibilidad a tecnología, todo eso. Sí, ese era un tema también por eso nuestros programas de home office pues tenían que ser bastante rudimentarios, pues digo, a lo mejor no está mal calificarlos de rudimentarios, pero pues es que no había de otra, porque darle permiso, darle accesos a los funcionarios para operar el SIGSEG, el Sistema de Seguimiento de Juicios del Tribunal desde casa, pues tenía riesgos de seguridad. Entonces, nuestro programa de trabajo a distancia tenía que ser de físicamente ir al tribunal y en el mejor de los casos escanear documentos. Sí, darles unas horas para ir a trabajar al tribunal, pero también llevarse elementos para poderse ir a trabajar a casa, también asumiendo que tienen una computadora en casa. No en plan, iba a decir con todo respeto, pero ya saben que eso es preámbulo de soltar un trancazo, no en el plan de como leímos de la Secretaría de Economía de consigue tú tu computadora, o sea, simplemente es que no teníamos previsto esto. Algunos funcionarios sí tienen acceso a computadora del tribunal, a una laptop, pero no es el caso de todo mundo. Entonces, para el sistema 2.0 nuevo vamos a estar en la nube de Google. Entonces, eso sí nos podría permitir, según tengo entendido, ahí fíjate que ahí tenemos pues, no es un divorcio, o sea, lo que pasa es que cada vez que tenemos reuniones y los secretarios de tecnologías de la información nos presentan información, la verdad es que nos la tienen que descafeinar mucho porque, pues no, a mí de repente me hablan en ciertos términos y no soy experto en el tema informático como para entender bien todo lo que significan todas las capacidades, pero por lo que a mí me cuentan, sí estaría suficientemente resguardado el tema de permitir acceso desde nuestros domicilios al sistema. Entonces, no te lo puedo reproducir con el lenguaje técnico, pero sí ha sido una inquietud que hemos tenido y para Justicia en Línea 2.0 sí va a haber acceso desde nuestras casas para ese trabajo. Desde luego también, pues no estamos pensando en que el tribunal ya se va a ir, o sea, no van a ser las condiciones ordinarias, ¿no? Va a ser ideal que mejor trabajes desde el tribunal y que tengas acceso directamente al SIGSEG desde ahí. Pero digamos que ante la eventualidad de que tuviéramos que regresar a nuestros domicilios o que alguien pudiera trabajar, pues eso sí lo podemos hacer desde acá. Esa parte sí se va a poder. Entiendo el riesgo de seguridad, pero según me informan los ingenieros, estamos en capacidad de nuevo de asumir ese riesgo. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Con gusto. Juan Carlos, Jorge Salazar, mucho gusto y muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Jorge? Oye, quería hacer una pregunta. Mira, muchas gracias por toda tu exposición y un caso muy particular que a lo mejor no se tocó en la conferencia es qué pasa con aquellos asuntos en los cuales pues son más viejitos, que a lo mejor ahorita estamos, y lo digo porque tengo un caso en particular, en queja, en cumplimiento, etcétera, y es un asunto del 2013 donde pues no, si bien es cierto, señalabas un correo electrónico, no había una comunicación como ahorita con los juicios en los que te lanzan un correo electrónico,
previo a la publicación en el boletín jurisdiccional. En esos casos en particular, el tribunal está previendo que se pueda presentar, por ejemplo, algún escrito de alguna de las partes en la oficialía de partes donde se habilite alguno o algunos correos electrónicos para estos efectos, a lo mejor ligándolo con el nombre de alguno de los autorizados, o se está previendo algo así, o simplemente va a ser a libre prudencia de cada una de las salas. Pues no te puedo decir que ya sea un caso que ahorita tengamos en mente. Es una muy buena inquietud la que me planteas, o la que me voy a llevar de tarea, porque sí, efectivamente, pues para todos los asuntos que no se tenga directamente acceso al boletín jurisdiccional, pues más bien ya ni siquiera es boletín electrónico, ¿no? Pero bueno, en esos casos sí, efectivamente nos puede estar faltando alguna vía de comunicación informática, ¿no? Entonces, no que yo tenga, a lo mejor algún área en la que yo no tenga participación ya lo tiene previsto, pero no, en lo que me ha tocado a mí ver, no se ha contemplado nada de eso, pero es una muy buena inquietud la que me llevo con tu comentario. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bien. Juan Carlos, esta posibilidad de presentar junto con la demanda física en la oficialía lo que viene siendo el documento electrónico, que también es una de las medidas que está en el acuerdo de 2020. Me imagino que no viene la aclaración si en la mente del tribunal es que se presente en Word, en PDF, escaneado. ¿Cuál sería más, digamos que la intención? Que se presentara tal cual como se está presentando el documento físico, es decir, escaneado, o en versión Word para que se pueda de cierta manera cortar y pegar en las sentencias o en los acuerdos, o un PDF. Más o menos, ¿qué es lo que se busca con esta nueva medida? En principio del demo que yo vi sería presentar, y creo que me parece que es lo más, lo que mejor cuida a las partes, que sean PDFs. Cualquier cosa de repente, no sé, digo, que por cualquier circunstancia, alteraciones nunca debería pasar, ¿verdad? Desde luego. Pero por cualquier circunstancia, y vamos a sacarlo de la esfera de funcionarios, y para conservar honesto el tema, supongamos un hackeo de película donde alguien entrara a alterar tu demanda, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que queda mejor insisto, en los demos que yo he visto está en PDF, y pues digo, de alguna forma, sí entiendo que podría ser el copy-paste, nos podría hacer la vida más fácil si tuviéramos el documento en Word, pero pues digo, lo has visto en las sentencias, prácticamente todas las incorporaciones de texto de todas formas son con digitalización de alguna parte de la demanda. Entonces, esa parte pues ya la tenemos dada y simplemente ya estaría. También es otra ventaja de trabajar con Google, que los documentos, digamos, ya teniendo nosotros un correo de Google, también pues ahí no tienen límites. Yo les podría, digo, hablando de la facilidad, no estoy hablando de otra cosa. Mi correo institucional del tribunal pues tiene una capacidad X de Outlook, y eventualmente tengo que estar limpiando. Yo sí trabajo con mis secretarios en documentos, ellos me mandan las versiones y yo trabajo directamente en la computadora los proyectos de sentencia que ellos me mandan, que no es muy habitual. La mayor parte de los magistrados trabajan en papel. Y eventualmente, de repente, primero no podían pasar algunas sentencias que de repente eran 20 y tantos megas justamente por haber digitalizado un documento, 20 y tantos megas, y no me llegaba. Nomás me llegaba ese correo y ya se excedía el límite de mi buzón. Trabajar ahorita con los correos de Google también va a significar que tengamos capacidad completa, pues, entonces pues, podemos aguantar documentos pesados. De todas maneras, ese va a ser un reto, porque estamos hablando de repente, pues, ¿cuántos de ustedes han llevado asuntos que de repente son quién sabe cuántas cajas de pruebas, ¿no? Entonces, escanear todo eso, pues, va a ser un tema. Creo que también ahí hay una circunstancia, pues, digo, creo que podemos sí ser
una preocupación que puede llegar a tener el tribunal es que luego, si eventualmente de todas formas vamos a hacer un expediente en papel, pues el tribunal le va a tocar imprimir todo eso. Pero bueno, también asumamos que de alguna forma vamos a tener que tener los documentos originales y más bien nos vamos a poder ahorrar las copias de traslado, en eso ser un poco más ecológicos, para también notificar a las partes con los documentos escaneados directamente, y aunque sean, ahí va a ser un tema que les vamos a pasar a las autoridades. Ojalá que ellos también tengan correos que aguanten, porque ahí te van quién sabe cuántos documentos, quién sabe de cuánto peso en las notificaciones, ¿no? Correcto, muchas gracias. Si me permiten, tengo una pregunta. Sí, adelante. Gracias. Mi nombre es Juan Pablo Jauregui. Juan Carlos, ¿tienen pensado habilitar alguna sala auxiliar para liberar la carga de trabajo una vez que se regrese a la normalidad? No, digo, vamos, de alguna forma, o sea, yo pienso como visitador de sala, mis métricas este año no tienen ningún parámetro. Tengo trabajo hasta el 17 de marzo y luego tengo un boquete de 4 meses y luego ya, como pensar en medir eso es muy complicado. Pero digamos que es una situación bastante estandarizada en todo el país, desde luego, ¿no? Entonces, las salas que tenían, vamos, van a llegar todos los asuntos que de todas formas hubieran llegado, simplemente distribuidos de manera diferente, ¿no? En momentos diferentes. Si no es algo que podamos nosotros planear de antemano, sí va a ser, digamos, decíamos, van a ser los mismos asuntos, el mismo número de asuntos, de todas formas los que se hubieran atendido, simplemente nos van a llegar en momentos diferentes. Pero va a ser una situación generalizada. Si llegara a darse el caso de que en alguna sala en particular se concentrara una burbuja, siempre está la posibilidad que se ha hecho en el tribunal de hacer dispersiones en casos. Y para eso las salas auxiliares están justamente habilitadas y es una decisión del Pleno decidir en qué casos puede haber dispersiones. Decía yo, hay algunos casos, por ejemplo, los fiscales, pues sí va a ser bastante, digamos, van a ser, insisto, los mismos que hubieran llegado, pero hay algunos casos en donde los asuntos se generan, o déjame ponerlo así, los asuntos de pensiones civiles, esos muchas veces tenemos abogados que andan algo parecido, no me citen, por favor, y si me citan lo voy a negar, parecido a los ambulance chasers gringos, ¿no? Que se van afuera de las oficinas del ISSSTE a decirle a los pensionados, oiga, no quiere que le aumentemos su pensión, oiga, júntese conmigo y le vamos a conseguir por ahí que se la actualicen diferente, que le paguen, que le incorporen a la pensión ciertos conceptos y demás. Esos asuntos sí se generan. Esos son abogados viendo cómo le hacen para venderle a la gente la idea que tienen un problema que no sabían que tenían, que muchas veces no existe ese problema, ¿no? Entonces, esos asuntos sí puede ser que de repente sí generen burbujas y que sí de repente, inclusive se van a ciertas zonas. Por ejemplo, les puedo decir que en Oaxaca llegan muchísimos asuntos, muchos de maestros pensionados. En Aguascalientes, por alguna razón también de repente allá las delegaciones de la CENTE o del CENTE, bueno, todo es el CENTE, pero digamos cuando tienen alguna capacidad adicional la CENTE, de repente para todos los agremiados presentan. Entonces esos asuntos, insisto, no es el número de auditorías habituales dando pie a liquidaciones, que insisto, esos iban a llegar. En el caso de asuntos de pensiones, es común que se generen los asuntos, no artificialmente, pero creo que sí podemos ver la diferencia entre un caso y otro. Y entonces en esos casos a lo mejor sí vamos a necesitar una atención diferente, pero ya tienen implementados los mecanismos del tribunal para cuando se detectan esos casos, dispersarlos en las salas que tienen menos trabajo. Gracias. Una segunda muy rápida. Por otra parte, yo he visto, digo, fui empleado del tribunal hace mucho, cuando recién me gradué, fui archivista en una sala regional acá en Torreón. Y bueno, me acuerdo de muchos procesos internos, y ahora que platicas del tema de la virtualización,
y que yo trabajo en una compañía de TI, veo que proyectos de digitalización o de migrar a un ambiente virtual puede conllevar mucho ahorro en tiempo, mejorar la calidad y procesos. En términos presupuestales, si el tribunal se abriera a esa posibilidad, realmente pudiera ahorrar mucho esfuerzo en, pues desde el archivista, la oficialía de partes, las actuaciones, tiempos, traslados. El tribunal de verdad está abierto a virtualizar procesos que representaría, pues a lo mejor, ampliar su capacidad, reducir su gasto y a lo mejor con ese dinero ahorrado, pues tener más número de secretarios magistrados, no tanto personal operativo. Digo, desde luego, o sea, vamos, sí estamos caminando para allá. Tiene una complicación en el sentido de que todo el mundo tiene que caminar parejo. Que en la medida en la que, digamos, pues no todas las autoridades a lo mejor pueden estar listas para que nosotros de repente les aventemos trámites digitales, ¿no? En fin, que la tramitación del juicio no sea la misma, pues, o de nuevo, las capacidades que ellos puedan tener. Pero sí, desde luego, el tema de ahí a transformarlo necesariamente en la posibilidad de modificar las estructuras orgánicas del tribunal, no se da en automático. Ahí, pues los que, entre ustedes que les ha tocado estar en administración pública y en alguna posición más administrativa, saben que es diferente estos temas de los capítulos 1000, 2000, 3000 de los presupuestos y los ahorros que consigues en ciertos gastos no se traducen necesariamente en habilidades para contratar gente diferente porque simplemente hiciste ahorros en el capítulo de inversiones o en el capítulo de gastos, pero tú tienes un presupuesto X para prestaciones laborales, entonces, para servicios personales, pues. Entonces, desde luego la disposición la podríamos tener, pero no sé qué tan en automático se pudiera dar, porque el dinero viene etiquetado, ¿no? Entonces, no podría ser tan en automático decir, listo, como me estoy ahorrando tanto, que también eso del ahorro, insisto, va a haber una parte ahí que hay que pensar porque el tribunal va a asumir, si todavía tuviéramos que seguir pensando en papel, o sea, que la promoción llegue electrónica, pero hay que imprimirlo, pues el tribunal está asumiendo un costo adicional que no tenía antes, ¿no? Pero asumamos, ojalá que no se traduzca en eso, ojalá que no tengamos que imprimir si ya lo tenemos digital, ¿no? Pero si de alguna forma, es que también tenemos que coordinarnos porque muchas cosas que pasaban con el juicio en línea era que, ok, el juicio viene en línea, pero le tengo que mandar al colegiado un expediente en papel. Entonces, si el tribunal, si ya eventualmente nos coordinamos todos y todo va a ser digital, todo se va a traducir en ahorros. En tanto no esté todo mundo, y creo que en eso la pandemia también le ha forzado un poco la mano al Poder Judicial, para que entonces también ahora nuestro expediente digital les sirva a ellos también en digital, ¿no? Entonces, pero en la medida en la que todo el mundo esté homologado, las autoridades demandadas, el tribunal, el Poder Judicial, sí vamos a poder empezar a traducir eso en ahorros. Llegado ese momento, vamos a poder tal vez pensar en ver qué clase de presupuesto haríamos, pero viene en pasos. Sería para el presupuesto del año siguiente decir, oye, ahorré tanto en esto, quiero aumentar esta capacidad en términos de servicios personales, vamos a modificar mi presupuesto. Pero bueno, es inmediato esto, pero pues sí podríamos aspirar a eso. Muchas gracias. Perfecto. No sé si alguien más tenga una última pregunta para Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, de hecho son dos preguntitas muy rápidas. Uno es, ¿cómo va el tribunal en cuanto a los nombramientos de los magistrados? Que entiendo que no se hayan ratificado una serie de nombramientos. Y la otra tiene que ver con el otorgamiento de las medidas de suspensión en este periodo de pandemia. Literal, en lo que estás terminando de contestar la última pregunta, me acaba de llegar un auto de un juicio de nulidad de resolución exclusiva de fondo, donde estábamos solicitando la suspensión sin garantía. Y lo que nos están diciendo en el auto es, híjole,
como no tengo facultades para admitirte y la admisión es necesaria para dictar la suspensión sin necesidad de garantía, pues no te doy, o sea, se dicta la suspensión siempre y cuando garantices. Entonces, mi lectura de los acuerdos del tribunal es que sí se iban a acordar las suspensiones, con independencia de que el asunto fuera considerado urgente o no. Pero lo que estoy leyendo ahorita del auto es que como se requiere la admisión y el trámite no está habilitado, pues entonces no te admito y no te doy la suspensión sin garantía. Uh-huh. Bueno, a ver, en dos partes. Bueno, y empezamos por esta última. Sí, sí veo ese tema, digamos, es un tema que también habría que revisar. Efectivamente, digamos, cómo funcionan usualmente las guardias, se hace una provisión en relación con las suspensiones, una guardia ordinaria, no esta. Y la admisión es un debate, pues, si queda reservada para la sala a la que eventualmente le correspondió el turno. ¿Qué pasa en los casos? Insisto, es un debate, en que a lo mejor era un asunto que no reunía los requisitos para ser admitido, pero lo admite la guardia. Pues ya quedé yo, inclusive en qué términos lo admite la guardia, o si requirió o no requirió, o si, de nuevo, el asunto a lo mejor era improcedente y eventualmente ya está admitido. Entonces, sí, digamos, la función que corresponde a los magistrados de la guardia se correspondía a la admisión, y en el caso especial del juicio de resolución exclusiva de fondo, pues creo que sí era un tema delicado, creo que sí era un tema que se pudo haber visto diferente. En el caso que me estás, no lo conozco, desde luego, pero, y no quiero, desde luego, hacer un juicio indebido en relación con el trabajo de la guardia, pero pues ahí viene de la mano con la admisión. O sea, lo que dice para el juicio de resolución de fondo es que, admitida la demanda, se otorgará la suspensión sin necesidad de garantizar. El problema es que en este caso el magistrado de la guardia, pues lo que decidió fue que no tenía competencias para admitir. Es opinable, ¿no? Habrá que revisar el caso con detalle, y pues sí en el caso particular, el juicio de resolución exclusiva de fondo, creo que sí era importante que se contemplara la admisión por la condición específica de la suspensión. Creo que es un caso muy particular ese. Por el otro lado, en el tema de los nombramientos, pues, ¿qué te digo? Sí tenemos ya muchas vacantes, sí tenemos, sí es un caso muy delicado, tenemos salas, y más ahorita justamente con el tema de la pandemia, pues va a ser más difícil, porque también, pues digamos, si la población de riesgo la vamos a contar a partir de cierta edad, pues le pega mucho a los magistrados. Entonces, y pues habrán visto en los lineamientos el tema de que las salas requieren. Un tema muy importante para el magistrado Ansúrez ha sido, para los magistrados por Ministerio de Ley, esto es, los secretarios que entraron como funciones de magistrados, no hacer distinciones y decirles, oigan, ustedes son tan magistrados como cualquiera, asuman ese papel, no estamos viendo claro con los nombramientos, mientras el tribunal no vamos a decir que está incompleto. Hay áreas, hay ponencias que le está tocando como trabajar el doble, que son estos magistrados por el Ministerio de Ley, que les toca hacer la función de secretario y de magistrado, también con el tema de estar en una posición no muy robusta, en el sentido que tiene que negociar sus asuntos con dos magistrados que hasta ese momento le habían hecho ver que pues, ellos eran magistrados y el otro era secretario, ¿no? Y de repente estar discutiendo con ellos como iguales, pues es una posición complicada. Entonces, el magistrado Ansúrez ha sido mucho la idea de reforzar, de si no tenemos magistrados, pues que sí estemos todos claros que nuestros magistrados por Ministerio de Ley son igualmente magistrados, ¿no? En lo que no haya nombramientos. Sin embargo, esta importancia que les podemos dar desde adentro, pues no necesariamente desde afuera, porque el problema va a ser ahora que tengas que dictar una sentencia, y qué pasa si un magistrado está en condición, o es diabético, es hipertenso, es mayor de edad, o las tres cosas, y no va a estar presente. Tenemos las vacantes que tenemos, 50 y tantas vacantes en una población de 150 y tantos magistrados, para las salas, digamos, 170 y tantos magistrados, perdón. Para las salas regionales, digamos, regionales, especializadas, mixtas. En todos esos casos, es una tercera parte del universo de magistrados que no tenemos nombrados. O sea, ya estábamos teniendo que lidiar
en algunas salas tener 2 magistrados por Ministerio de Ley y un magistrado, digamos, nombrado por el presidente de la República, ratificado por el Senado. Agrégale ese tema que a lo mejor ese magistrado es población de riesgo y a lo mejor no puede ir. No puedes mandarle a un colegiado una sentencia firmada por 3 magistrados por Ministerio de Ley. Te la van a tumbar. Entonces, en esos casos, nos va a tocar ahorita en la Junta de Gobierno ver cómo están las salas y a lo mejor mover magistrados, porque a lo mejor hay algunas salas en las que vas a tener que mandar a un magistrado por Ministerio de Ley, porque en los lineamientos ustedes podrán ver que es necesaria la presencia de por lo menos un magistrado nombrado por el presidente y ratificado por el Senado. Pero ya eso es una condición bastante precaria, ¿no? Poner que por lo menos uno. No debería ser el caso, deberíamos tener la capacidad completa como para poder decir, oye, pues fulanito está enfermo, que no venga y que firme su secretario. Pero ya ahorita ya estamos entre los huecos que traíamos, más la pandemia, pues sí, probablemente vamos a tener que hacer movimientos y ser muy cuidadosos de que por lo menos lleve una firma de un magistrado. Entonces, sí es un tema delicado. Durante la presidencia del magistrado Chaurán del año pasado, pues fuimos insistentes en el tema, digo, y el magistrado Ansúrez también lo ha sido, desde luego. Pero a lo que voy es que pues yo casi les diría que todos los meses, hasta marzo, todos los meses de este tiempo nos han dicho que ahora sí ya vienen los magistrados, pero no. Todavía tuvimos una condición ahí muy peculiar con un grupo de 10 magistrados que ellos se ampararon, pues, en febrero. El caso de ellos sí debe ser muy complicado, no los envidio. Se ampararon, les concedieron la suspensión y entonces el tribunal pues los iba a conservar en sus puestos, trabajando para que no entregaran sus ponencias. Pero resulta que en la definitiva, por alguna razón, o sea, en la provisional les habían dado la suspensión y en la definitiva, por alguna razón, se las negaron. Un cambio de criterio ahí del juez, y esto fue 3 días antes de salir. Entonces, pues ellos estaban en plan de, bueno, la voy a impugnar, pero ahora imagínate, ahora ellos están en la fila esperando cómo se resuelve la impugnación de la negativa de la suspensión, y mientras se quedaron en una condición muy precaria porque pues ya no son magistrados en estricto sentido, ya tuvieron que entregar las ponencias y pues salirte a contratar en estas condiciones y en una condición tan precaria, pues, sí, no envidio el caso de estos compañeros, pero sí, ya es un número bastante importante de magistrados que sí ya, pues, sería muy importante que ya pudiéramos contar con esos nombramientos. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos, por todos estos comentarios. Nos sentimos pues, muy honrados de tener la primicia y de escuchar de ti todas estas novedades. Y bueno, no nos queda más que agradecerte y comentarte que siempre serás bienvenido aquí en nuestro foro, el Foro de Especialistas Tributarios. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación, a todos ustedes por la atención. Y pues ya saben, estoy a sus órdenes. Pues, hoy fue una oportunidad importante pues de poder platicar con ustedes, pero ustedes cuando quieran platicar cualquier tema, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Y bueno, con esto damos por concluida la sesión del día de hoy. El próximo mes tendremos otro evento igualmente virtual en materia de la retención del IVA, de la reforma tan sonada a inicios del 2020. 4 de nuestros asociados nos harán el honor de exponer este tema desde su punto de vista de cada una de sus empresas, qué políticas están tomando, es decir, cómo están interpretando y aplicando este artículo desde la óptica del contribuyente. Vamos a tener a 4 fiscalistas de diferentes compañías aquí que nos van a decir qué políticas están adoptando en el día a día. Entonces, esto será en la primera semana de agosto y pues no me queda más que agradecerte, Juan Carlos, nuevamente y a todos por su atención. Nos seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, saludos.